Buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, algún comentario. De hecho, tienen, no sé si checaron el tablón principal, la plataforma en Classroom. Tienen una actividad ahí pendiente. Esa es la manera en que vamos a estar trabajando, obviamente, en las cuestiones de actividades. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna duda respecto a esa cuestión. ¿No hay dudas, no hay comentarios? Ok, entonces vamos a continuar. Recuerden que como quiera de antemano, obviamente todas las sesiones van a estar siendo grabadas. En el tablón, bueno, en la plataforma de Claro, obviamente están inscritos, están cargadas 25 personas. Y en la sesión pasada nada más se conectaron, en este caso nada más mandaron su nombre por el chat 7 personas. No sé si alguno de ustedes ahorita están conectados, nada más 3, son muy pocas para los 25. Entonces no sé cuántos realmente se han estado conectando en su grupo, chicos. O sea, no sé si se conecten, no sé, la mayoría o se conectan muy pocos. Ahorita se conectaron en la primera sesión, se conectaron 7 nada más. No sé si alguno de ustedes faltó enviar su nombre por el chat. Nadie de los que se está conectando ahorita faltó enviar su nombre por el chat. Que si alguno de ustedes, obviamente, llegó a faltar, envíenlo ahorita. O sea, envíen su nombre por el chat. El chat, la asistencia es por medio de la plataforma de Zoom. Es por este medio. Entonces, si alguien faltó de poner su nombre en la primera sesión, obviamente ahí pónganlo ahorita y que se contemple, obviamente, la asistencia de la primera y de la segunda sesión. Pero recuerden que la asistencia la voy a estar tomando y van a estar ustedes mandando su nombre completo por el chat de Zoom en cada una de las sesiones de juego. Luis, ¿tienes alguna pregunta, Luis? ¿Alguna duda? Sí, es que no me ha puesto la asistencia, pero ya la registré de la primera sesión. ¿No la había registrado? No, pero ya registré ahorita la de anterior y la de ahorita. Ok, correcto, Luis. Muchas gracias. Sí, chicos, de los que se vayan conectando ahorita, si alguien se le pasó, se le olvidó, no puso atención, poner obviamente su nombre por el chat de Zoom, no Classroom. Aquí en Zoom es donde vamos a estar tomando la asistencia. Ponen su nombre por el chat y queda registrado en la plataforma. Si a alguien se le pasó en la primera sesión, pónganlo ahorita, pongan su nombre ahorita y que se contemplen las sesiones. Profe, se me pasó en la primera sesión, presente en la segunda y obviamente presente en la primera también. Entonces, por favor, para que contemplen esa situación. Sí, no Lick, sé si hay... Mande, una Germán. pregunta. Dime. Las tareas que nos mandó ahorita, lo que pasa es que yo estoy en el teléfono y no puedo Ajá. estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Ok. ¿Se las puedo mandar ahorita acabándose las sesiones, todas Sí, las sí, que nos claro. encargue? Sí, sí, claro, no hay ningún problema por esa cuestión. Yo les pongo, obviamente, yo estoy viendo y estoy monitoreando quiénes les entregan o quiénes las están entregando en el tiempo que yo estoy poniendo. Estoy estipulando en cada una de las actividades. Como les decía, yo pongo actividades por lo regular, a lo mejor les pongo uno o dos en el transcurso del receso y les doy pues un tiempo considerable, pero si ustedes están en alguna cuestión laboral, y si no la pueden realizar, no hay ningún problema, entreguenla un poquito después. La plataforma les va a marcar como envío tardío. Si obviamente le hicieron conforme a lo que yo les estoy solicitando, les valgo íntegramente su puntaje, no hay ningún problema por eso. Ustedes envíenla como quieran, chicos. Ok, perfecto, gracias. Gracias a ti, Germán. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna otra duda? Tienen una actividad cargada en la plataforma. No sé si alguno de ustedes no la haya checado o ya todos la checaron para entregar. No hay dudas en cuanto a esas cuestiones. Como vieron, esa va a ser la metodología de manejar las cuestiones de actividades, algo muy específico. Ahí les pongo muy específico.
no se tarden mucho tiempo en eso, o sea, ni hoja de presentación ni nada, les pido algo muy específico en sí, nada más encuentren eso y directamente, obviamente, pues háganlo en una hoja de Word, en una presentación de PowerPoint, no me le tomen captura, porque ha pasado que obviamente lo encuentran en internet, le toman captura, o sea, ni siquiera lo escriben, ni siquiera lo transcriben en una hoja de Word, en un PDF, en un PowerPoint, le toman captura y así lo cargan. Pues entonces, ¿cuál es el chiste de que realicen la tarea? O sea, obviamente tampoco traten de sí escribirlo, transcribirlo, por lo menos al copiar y pegar, pues denle un formato, justifiquen algo muy representativo, aunque sea algo muy sencillo, pero sí traten de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues uno se da cuenta, yo soy, aparte de ser licenciado, soy ingeniero en sistemas, entonces sí se da cuenta uno cuando luego nada más copian y pegan, porque a veces no trae la secuencia, cortan la secuencia, no tienen una secuencia lógica muchas veces de lo que cortan y pegan. ¿Por qué? Porque no resumieron o no le dieron secuencia a lo que están escribiendo, o muchas veces me ha tocado que copian exactamente y al momento de pegar, pues obviamente se pegan cuestiones o se pegan con cuestiones que obviamente mandan lenguaje de máquina al momento de pegar, pues lenguaje de la red. Entonces tengan cuidado en esa cuestión también, por favor, chicos. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Algún comentario? Ok, entonces vamos a continuar directamente con la información que estábamos viendo. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, estábamos viendo las cuestiones de las nociones generales del derecho internacional. Eh, Vimos algunas de las fuentes, vimos sujetos del derecho internacional también como tales. Obviamente platicamos en la cuestión de cuáles fueron, pues de dónde surgió más que nada, de dónde emanó toda esta situación del derecho internacional, obviamente de las guerras que hubo y obviamente pues como consecuencia de de lo que deja una guerra, pues obviamente la posguerra y todas esas situaciones. Platicamos un poquito de la cuestión de dónde se originó el Tratado de Versalles, obviamente, la ONU como organización magna que regula todas estas situaciones también, tenemos la OIT, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver la cuestión del derecho internacional como un ordenamiento jurídico. Eh, Decíamos que era un sistema internacional, obviamente es un sistema jurídico específico diferente del que se rige en cada uno de los estados, o sea, es diferente también y en determinado momento también se tiene que acatar las legislaciones internacionales como tales también. Obviamente cada país, en este caso se le denomina estados, pero cada país obviamente tiene sus propias leyes, pero no por ende quiere decir que no se pueda juzgar o no se pueda cometer un delito a nivel internacional. Es más que nada en esta cuestión, como pasa por decir en México, eh, alguien sabe qué es lo que pasa si nosotros cometemos un delito en algún estado, qué es lo que pasa, cómo se juzga, cómo es ese procedimiento, chicos. Pues es que cada estado tiene su régimen, Así es, dependiendo en qué estado lo hayas cometido, ellos se basan a las leyes que ellos tengan ahí. es Como por correcto, ejemplo, Tamaulipas tiene su régimen diferente al de Nuevo León, así pues es. cada estado tiene su régimen diferente. Correcto, así es. Si cometemos un delito en el estado de Nuevo León, por decir, nos mudamos a Tamaulipas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si se nos juzga o se nos otorga una sentencia en el estado de Nuevo León? ¿Qué es lo que pasa normalmente ahí?
sigue valiendo si nos venimos a Tamaulipas o si nos fuimos a otro estado, a la CDMX, no sé, a otro estado, más que nada si cambiamos de estado, se sigue contemplando igual el delito, o nada más tiene jurisprudencia dentro de Nuevo León. De hecho, sí, nomás tiene ahí en la cuestión de Nuevo León. Ya cuando se cambia a otro, o sea, se va por otro país, checan el del otro país para poderlo juzgar, ¿no, Lick? Okay. Por ejemplo, primero aquí en territorio nacional, obviamente se nos otorga una sentencia si cometemos un delito en el estado. Entonces, para que tenga obviamente validez o jurisprudencia a nivel nacional, tiene que ser pues algún delito federal. Entonces, esa es la cuestión. Ahí sí, ya en cualquier estado, pues obviamente se nos estará obligando a cumplir esa sentencia. Igual cuando cuestiones internacionales sacamos un pasaporte o algo, pues obviamente pues ya de antemano las visas, por ejemplo en Estados Unidos, pues obviamente sí tenemos que demostrar cierto historial también, pero se puede cometer un delito a lo mejor a nivel estatal y si no, ese delito no está considerado algo muy renuente y no se ratifica a nivel federal, pues simplemente en la cuestión de nivel estatal ahí se queda y podemos estar en otro estado y pues obviamente sin deberla ni temerla en esa cuestión. Sabemos que pues de antemano hasta que expire en este caso la cuestión que debemos de pagar en algún tipo de estado, podemos regresar hacia él. Pero igual exactamente es como pasa en la cuestión del derecho internacional. Cada país tiene obviamente sus propias constituciones, sus propias reglas y se debe de cometer algún tipo de anomalía, algún tipo de delito que tenga jurisprudencia a nivel internacional para que se clasifique como tal también en ese aspecto. Pero primero obviamente va a tener que rendir cuentas en cuestión de estados. Por eso es la cuestión después de esas cuestiones que regula también el derecho internacional, las cuestiones de las extradiciones, obviamente de personas que hayan realizado algún tipo de anomalía o en contra de la ley, pues eso se dan las cuestiones de extradiciones. Y eso lo regula también el derecho internacional en esa cuestión. Hay países que no permiten la extradición, pero más que nada esas cuestiones también las regula el derecho internacional como tal. Obviamente dependiendo del delito en esta cuestión. Dice que el sistema internacional es un sistema jurídico específico diferente del que rige dentro de los estados. Su carácter específico deriva de los sujetos, en este caso los que se aplica de la ausencia de órganos centralizados. Tipos de derechos. Tenemos en un sentido amplio el derecho internacional, dice que es el conjunto de los principios admitidos por las naciones civilizadas e independientes para arreglar las relaciones que existen o puedan nacer entre ellas y para decidir los conflictos entre las leyes y usos diversos que las rigen. En este caso, dentro del derecho internacional se va a subdividir en derecho internacional público, que es el que nos compete, pero de antemano quería que viéramos las bases y de dónde emana cada una de esas cuestiones. Y tenemos el derecho internacional privado. Dentro del derecho internacional público, obviamente dice que se arregla las relaciones de nación a nación y tiene por objeto los conflictos de derecho público. Y el internacional privado obviamente resuelve los conflictos entre el derecho privado de las diversas naciones. Se compone de reglas relativas a la aplicación de las leyes civiles o criminales de un estado en el territorio de un estado extranjero. Entonces, vean la cuestión de la diferencia entre uno y otro. Vamos a ir obviamente abarcando y vamos a ir más involucrándonos más en estas cuestiones de los temas. Algunos modelos de recepción del derecho internacional. Obviamente tenemos algunas teorías que se basan o tienen como sus principios dentro de estos modelos, dentro del ámbito del derecho internacional. Nos dice que la teoría dualista postula que el derecho internacional no puede ser aplicado automáticamente y directamente en el derecho interno.
es necesario que se dé un acto de incorporación mediante una transformación tácita o expresa prevista en el derecho interno o por medio de una ley o disposición jurídica interna. Entonces, de antemano sabemos que hay órganos regulatorios, de hecho de eso se trata la actividad que les puse en claro, de los órganos que regulan estas cuestiones del derecho internacional. En la teoría monista nos dice que obviamente tanto el derecho internacional como el derecho interno son dos elementos de un solo concepto de derecho que se dirige al individuo. El derecho internacional no cambia su naturaleza jurídica y se aplica como tal, es decir, como una norma de derecho internacional. A su contraparte, la teoría dualista nos dice que el derecho internacional no puede ser aplicado automáticamente directamente en el derecho interno. Dice, es necesario que se dé un acto de incorporación mediante una transformación tácita o expresa, ley u otra norma. Existe obviamente para aplicar dichas leyes internacionales. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí en esta situación? Que de antemano no se puede aplicar el derecho internacional como tal si alguno de esos estados no está regido por el derecho internacional, si no pertenece a un organismo internacional. Sabemos que de antemano el organismo, como les mencioné, supranacional que regula estas cuestiones, pues es la ONU, es uno de los organismos internacionales. Entonces, si algún país no está inscrito dentro de la Organización de las Naciones Unidas, pues obviamente no se va a hacer acreditable a una cuestión del derecho internacional. Tiene que estar en forma tácita, incorporado en forma pacífica, en forma diplomática dentro de esa organización o dentro de las organizaciones. Algún país pudo a lo mejor en determinado momento tener algún tipo de anomalía o algún tipo de delito que a lo mejor por otros países, por una organización es castigada en base al derecho internacional, pero ese da la susceptibilidad que ese país no está incorporado a dicha organización, entonces no tiene por qué rendirles cuentas en su determinado momento. En su determinado momento a lo mejor entraría en algunas anomalías, en alguna conflicto a lo mejor diplomático por estar haciendo esas situaciones. Entonces los organismos supranacionales tendrán que regular ese sentido. No estás obviamente integrado al organismo, pero nos estás afectando nosotros, en este caso a las naciones que sí están integrados a dicho organismo. Entonces, más que nada son las cuestiones de la teoría monista y la teoría dualista. En el modelo monista hay una doble vertiente. Nos dice que la primacia del derecho interno del Estado existe sobre el derecho internacional. Dice que postula que solamente cuando éste forma parte del derecho interno se puede aplicar en el derecho interior de un Estado. Entonces, para ellos, obviamente, primero van las leyes de su Estado, es una corriente, y después las cuestiones, obviamente, si el Estado o el país está dentro de una normativa o de un organismo, después se podría juzgar mediante el derecho internacional. Otra vertiente nos dice que es la primacía del derecho internacional, que considera que el derecho interno y el derecho internacional componen las dos partes de un sistema jurídico único, o sea que hay una sola unificación y como tal, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas cuestiones y más ahorita en la cuestión de globalización que vivimos hoy en día, la integración económica de muchos países, obviamente que las reglas, las leyes, obviamente ya se están acoplando a una nación como tal. Ponemos el ejemplo de la Unión Europea, obviamente por eso es Unión Europea hoy en día, obviamente ya todas las leyes que están realizando los integrantes o los miembros de la comunidad europea como tal, pues obviamente todas las leyes de cada uno de esos países se acoplan como tal a una misma legislación general de la Unión Europea, a eso se rige. El único que tenía alguna discrepancia y basándose en este modelo monista, en la cuestión de estas dos vertientes, era Inglaterra, porque una de las cuestiones fundamentales en la Unión Europea es la cuestión de la divisa. Entonces, si ustedes están enterados en esa cuestión,
pues obviamente la divisa de la Unión Europea es el euro y obviamente los demás países, España, Holanda, Francia, etcétera, etcétera, todos los que pertenecen a la Unión Europea, pues obviamente ya su divisa como tal, natural, como de antaño, pues ya simplemente está pasando muchas veces a segundo plano. Ya las cuestiones financieras, macroeconómicas, microeconómicas e internas, pues obviamente en España se hacen en euros, ya la peseta ya no, obviamente en Francia, antes se hacía en el franco francés, en Alemania franco-alemán, etcétera, etcétera. Entonces, ya está pasando a segundo término su moneda base que estaba anteriormente, ya todo se maneja en euros. Inglaterra estaba en esa cuestión, ¿sabes qué? Yo no voy a perder la valorización de la divisa de mi libra esterlina, entonces había una discrepancia en esa cuestión. En cuestiones, obviamente, de comercio internacional, cuestiones con jurisprudencia internacional, pues sí estaban utilizando lo que es el euro, pero ellos querían seguir utilizando su divisa como circulación normal en su país. Entonces hay una discrepancia hasta la fecha en esa cuestión. Si no se lo permitía la comunidad de la Unión Europea, pues ellos iban a salirse de esa comunidad, de esa integración económica. La teoría dualista dice que postula que los dos órdenes jurídicos son absolutamente distintos por su carácter y esfera de acción y que existen, obviamente independientemente uno de otro, como dos sistemas jurídicos autónomos que están solamente en contacto nada más. Obviamente esta cuestión del derecho internacional pues nos sirve para la solución de controversias internacionales también, es una parte regulatoria, una legislación regulatoria en la cuestión de los países. Obviamente nos dice todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, de acuerdo al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el 23 de mayo de 1969. Eso fue lo que se estipuló. Todo lo que esté planteado, establecido en un tratado, obviamente es de válido, de régimen, de validez, legislación internacional. Vamos a ver obviamente también las fuentes del derecho internacional público como tales, de dónde emana y los sujetos también que se basan en dichas leyes. Dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, de acuerdo al artículo 27. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los países tienen tratados internacionales? En este caso, pues nosotros como México pertenecemos a un tratado internacional de libre comercio con América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Entonces, en alguna de esas cuestiones, pues obviamente cada uno de los países tenemos constituciones que nos rigen como tal, pero obviamente todos los que estén en la cuestión de la Convención de Viena deben de hacerse, deben de acatar esta cuestión. Dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del cumplimiento de un tratado. Los tratados están regulados por el derecho internacional como tal, por el derecho internacional público. Entonces, una vez que los países firmen esa cuestión, pues obviamente si ya firmaron, tienen que regularse en base a lo que dice el tratado. En determinados momentos es una cuestión de exportaciones e importaciones. México no puede decir, si ya tiene un tratado con Canadá y con Estados Unidos, que va a cobrar un arancel por algún tipo de producto, si en determinado momento el tratado dice que por ese producto no se puede cobrar arancel. Entonces no puede imponer su ley por encima del tratado internacional. Eso es a lo que se refiere esa cuestión, y ahí entra la cuestión del derecho internacional en la solución de las controversias. ¿Por qué? Porque pues obviamente es el que va a regular todas esas situaciones y el que va a disponer y ejecutar dichos reglamentos, y que como ende en esta cuestión, como los países que están irrumpiendo en ese reglamento los tengan que acatar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario respecto a lo que estamos comentando. No, Lee, ¿No? queda claro, o sea, bueno, al menos a mí me queda muy claro que los derechos internacionales
son regulados, como lo decía usted en la teoría monista, que se clasifican de forma muy particular, ¿verdad? Y que debe de ser, bueno, la clasificación más que nada es del derecho internacional en derecho público y derecho privado. Y el primero, pues viene siendo el que regula ahora sí que todas las cuestiones de las naciones, y el público, perdón, y el privado, pues como su palabra lo indica, siempre y cuando estén regulados e incorporados directamente a los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Así es correcto, exactamente. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, algún comentario, chicos, o sea, hasta aquí todos estamos claros. Todo bien, Lick. Ok, muchas gracias. Sí, todo bien. Ok, gracias, Cintia. Entonces vamos a continuar. Obviamente todas esas son las bases y es importante de dónde emana, porque si nos vamos directamente al derecho internacional público, van a decir, pues, ¿de dónde sacan todas esas cuestiones? Obviamente, pues ya como lo vimos, tiene dos divisiones, dos tipificaciones. Obviamente todo esto, dependiendo a la controversia que se tenga que precisar, que se presente, pues va a entrar en referencia el público o el privado en determinado momento. También aquí nos dice que hay una ahí dispersa para no aplicar un tratado cuando existe violación de una disposición del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar dichos tratados. Y por ello se requiere primero una violación manifiesta, es decir, si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que procede en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe, dice que afecta una norma de importancia fundamental de su derecho interno, de acuerdo al artículo 46 también. Dice el artículo 47 nos dice si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica. Dice la inobservancia de esa restricción o tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento de los demás estados negociadores. Entonces no podemos hacer como índole o como una estipulación que realmente pues, no sabía de ciertas situaciones y están, obviamente, si están reguladas en base a todas las legislaciones internacionales, ni que haya un representante como tal y en determinada cuestión diga que hay una restricción específica. Se debe de notificar de antemano, tiene que tener una base sólida. Si en algún momento se incumplió en alguna cuestión o cayó en un delito, no cumplió con alguna obligación o hay algún tipo de restricción. Entonces, se tiene que evaluar de antemano esa situación, no nada más simplemente puede decir un estado o un país, es que no sabía o es que mi representante legal no tenía en cuenta de eso, o sea, no hay cuestiones en esas. En esa índole no hay ninguna, obviamente, ninguna validez específica para tener algún objeto de restricción. Obviamente nos dice que los tratados internacionales al incorporarse al orden interno adquieren una fuerza pasiva peculiar, dice, una especie de resistencia frente a la legislación doméstica, no derivada del principio de jerarquía, sino del principio de distribución de competencias. Dice, el tratamiento hermenéutico con respecto a los tratados internacionales se determina por la especialidad de la norma en un ejercicio de competencias específicas, más que desde la validez que se otorga a partir de la Constitución en un nivel de escalafón normativo. Eso nos lo viene a remembranza del Tribunal Constitucional Español, obviamente artículo 36, 1991, del 14 de febrero, y etcétera, etcétera, donde viene especificado una de esas cuestiones. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a esta situación, chicos, hasta aquí, hasta este tema, antes de, obviamente, de pasar a otro tema más directo ya relacionado directamente al derecho internacional público como tal. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, muchas gracias.
Ok, les voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, entonces uno de los órganos regulatorios, de hecho ya les estoy dando uno de los cinco órganos dentro de la actividad, es la Organización de las Naciones Unidas, ya directamente en la cuestión del derecho internacional público. Esta organización fue constituida en la Carta de San Francisco el 24 de octubre de 1945 con la firma de 50 Estados miembros, actualmente 195 Estados miembros. Algunos principales objetivos de la ONU es mantener la paz y seguridad internacional, fomentar la libre determinación de los pueblos, cooperación internacional, dicen no uso de la fuerza e igualdad soberana de los Estados miembros. Algunos órganos que conforman la ONU es la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Tenemos una Asamblea General, que es el órgano supremo, integrada por 195 Estados miembros, sesiona una vez al año en periodo ordinario y en cualquier tiempo en sesión extraordinaria a solicitud del Consejo de Seguridad y conoce de cualquier asunto en esa cuestión. Se puede tratar cualquier asunto como tal. También existe un Consejo de Seguridad que está integrado por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y los 10 restantes son miembros no permanentes y duran 2 años. Los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y la Federación Rusa. De hecho, en este caso, pues son de los cinco miembros que iniciaron esta cuestión de la ONU, fueron los que firmaron por primera vez la cuestión de la Organización de las Naciones Unidas a través de las posguerras. También es la cuestión de investigación de conflictos entre las naciones que afecten la paz y la seguridad internacional. Hoy en día ya es la Federación Rusa. Anteriormente, pues sabíamos de antemano que era la URSS, la Organización de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y hoy, pues obviamente, una vez que se separaron, pues hoy queda de antemano como estandarte la Federación Rusa como tal. Obviamente también tenemos un Consejo Económico y Social que está formado por 54 miembros elegidos por la Asamblea por un periodo de 3 años y coordina las relaciones con organismos especializados como el FMI, obviamente el Banco Mundial, la OIT, la UNESCO, etcétera, etcétera, Fondo Monetario Internacional, Organización de Tratados Internacionales, que es la OIT, el BM, que es el Banco Mundial, y la UNESCO. Entonces hay obviamente organismos internacionales que regulan, obviamente en base a actividades también, dependiendo de las actividades de cada uno de los países, es algún tipo de organismo que en su determinado momento pues va a regular esa cuestión. Entonces ahí tenemos organismos especializados dentro del derecho internacional público. También existe una Corte Internacional de Justicia que está integrada por 15 jueces seleccionados entre los mejores juristas más sobresalientes del mundo. Es la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Obviamente los eligen para un plazo de 9 años. Tenemos una Secretaría General que está integrada por un secretario general y que tiene facultades políticas y diplomáticas y realiza funciones de mediación, conciliación entre los estados y tiene una duración por un periodo de 5 años con la posibilidad de ser reelegido. Ok, obviamente es el órgano supremo, la Organización de Naciones Unidas en cuanto al derecho internacional público. Pero en sí, ¿qué es el derecho internacional público? Nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí. Dice que durante los años
los estados estuvieron inmersos en conflictos que obviamente polarizaron sus relaciones, lo que ocasionaba enfrentamientos que llegaron a la guerra y a la ruptura jurídica que existía entre los países. O sea, no había quien los regulara de antemano como tal. Por eso pues, se suscitaron en determinado momento las guerras. Obviamente, hoy en día, pues, la Organización de las Naciones Unidas entra en regulación como tal, en cuestiones bélicos. Ha habido muchas cuestiones de esa índole, que en determinado momento pues, algunos de los países primero se trata de negociar o entra en negociación la ONU como tal, y si algún tipo de país desconoce a la ONU como tal, es cuando los demás países obviamente entran en intermediación. Pues uno de ellos es Estados Unidos, como lo vemos es uno de los 5 grandes, y entra por lo regular, pues es el que siempre entra en la cuestión de las guerras o en las cuestiones bélicas con los demás países. Pero ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto del derecho internacional público? Pues primero y antes que nada regular las relaciones de los estados entre sí, determinando sus derechos y obligaciones recíprocos, considerar el bienestar de los grupos humanos como fundamento de la ideología y de la acción política. Obviamente, como mencionamos, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, la Federación Rusa, Francia, pues son los cinco grandes como tal. Por eso Estados Unidos en cualquier guerra, pues dicen que ahí anda, como se le denomina coloquialmente, ahí anda de mitotero en todas las cuestiones bélicas que hay como tal. Uno, porque pues es parte de los 5 grandes, pero muchas veces a mi punto de vista se ha abusado de esa situación. ¿Por qué? Porque pues a veces hay cuestiones donde simplemente la ONU puede entrar en regulación, pero Estados Unidos sabemos que no pierde de vista esa situación, y muchas veces entran otros intereses como tales. Tiene un trasfondo, sabemos de antemano que las cuestiones bélicas pues es una derrama económica como tal. Entonces, en muchas cuestiones, si ustedes han checado, específicamente en la cuestión de las federaciones, en cuestión de los Bush, tanto padre como hijo, los dos como tal, hicieron conflictos o crearon o regularon conflictos bélicos como tal. ¿Por qué? Porque de antemano ellos primero están inmersos o tienen relaciones comerciales muy directas en las cuestiones de los dueños de cuestiones bélicas, de los fabricantes de armamento, en las cuestiones fabricantes de municiones también. Entonces, si ustedes checan en el transcurso de la historia, tanto padre como hijo, pues obviamente estuvieron emergidos en cuestiones bélicas como tal. Y si no la había, pues obviamente se fabricaron una y sacaron de la manga muchas cuestiones de diplomacia para intermediar en esas cuestiones, tanto como la guerra del Golfo Pérsico, como otras cuestiones que ha habido de antemano, pero más que nada dejaron de entredicho las cuestiones de, obviamente, la remuneración individual, viendo de un punto de vista de negocio como tal, y pues sacaron provecho de obviamente, la posición jerárquica que tienen, obviamente, en regulación de un derecho internacional público en la ONU como tal. Entonces, es de las cuestiones que no le parecen a otros países como China en su momento, o como Francia, o como Rusia también, que Estados Unidos siempre esté inmergido en esa cuestión de las cuestiones como tales de esa índole. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario antes de que se nos termine, obviamente, el tiempo de esta segunda sesión. No, Lick, todo bien. Ok, muchas gracias, Herman. Muchas gracias. Ok, entonces en un minutito más les voy a estar mandando el link de la tercera y última sesión. Recuerden que tienen una actividad pendiente, chicos, para que en su momento pues la estén elaborando, si ya la pueden elaborar. Entonces nos vemos en un ratito más. Muchas gracias por su atención.